Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. 6:06 de la mañana, miércoles 8 de octubre. Regresan a casa mexicanas y mexicanos que participaron en la flotilla global Sumut. Fueron repatriados desde Israel. Más adelante nos enlazaremos con nuestra compañera Ingrid Sánchez. Tendremos detalles de su llegada. Priscila continúa su desplazamiento todavía como huracán categoría 2. Su ubicación cerca de las costas de Cabo San Lucas, Baja California Sur y Cabo Corrientes, en Jalisco. Identifican a por lo menos 2 presuntos responsables de difundir amenazas falsas de bomba en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y contra integrantes de la comunidad estudiantil. Persiste la embestida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra las personas migrantes. Pese a que existe una prohibición judicial, elementos de la Guardia Nacional se preparan para salir a las calles de Chicago y comenzar las redadas. Mantienen conversaciones el gobierno de México con el de Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles del 25% a exportaciones de camiones medianos y pesados que entrarían en vigor el 1 de noviembre. Lo logran, golea México a Chile, la selección nacional le ganó a su rival en el Mundial Sub-20, marcador 4-1. Y con esto, la selección nacional pasa a la siguiente etapa, cuartos de final. Anuncia la Real Academia Sueca de Ciencias que el Premio Nobel de Química es para los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi. Esto por el desarrollo de estructuras metalorgánicas que pueden utilizarse para recolectar agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas. A través del teatro, la obra La dignidad del insecto se reivindica la vida, el mundo y la importancia de los insectos en la conservación de la existencia en la Tierra. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en esta mitad de semana, miércoles 8 de octubre. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Amigas, amigos que siguen esta transmisión, incluso a través de la radio, les damos la bienvenida a lo más relevante, como siempre, en nuestra pantalla. 95.7 es la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Los acompañamos a donde ustedes van. Por supuesto, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí las tienen en la pantalla, pero particularmente les invitamos a que nos puedan seguir por la transmisión en YouTube y también en Facebook. Aparece un código QR, lo pueden escanear, les lleva a nuestra página con más información y claro que sus comentarios y opiniones los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Y bueno, vamos a arrancar con la información del huracán Priscila, categoría 2. Bueno, pues continúa su trayectoria por las costas de Baja California Sur. Se espera que ya este miércoles Priscila comience un debilitamiento gradual. Sin embargo, se pronostican fuertes lluvias en 28 estados del país. La Secretaría de la Defensa Nacional activó la fase preventiva del Plan DN3E. Esto en Los Cabos San Lucas, allá en Baja California Sur. La Guardia Nacional además realiza patrullajes en la carretera transpeninsular donde se han reportado deslaves, escurrimientos de arroyos y derrames de aguas negras. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, las olas del mar superaron 1 metro de altura. Avanzaron hacia la zona urbana donde hubo inundaciones y cierre parcial de las vialidades. Miren, estos fenómenos se mueven constantemente, cambian en segundos. A las 6:10 en la hora del centro. El curso de Priscila, ¿cómo va? Puntual con la información en vivo esta mañana. Ismael Marcelo, bienvenido como siempre, buenos días. Buenos días, Ismael. Hola, ¿cómo están? Guadalupe, Angélica, amigas, amigos de Canal 11. Mire, justo a las 6 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes hizo oficial el debilitamiento de Priscila. Ya es un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El centro de este sistema se localiza actualmente a
310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur, con vientos sostenidos de 130, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. El debilitamiento de Priscila se debe a que se mueve ya sobre aguas frías y el viento en las capas de la atmósfera se ha intensificado. Es lo que llamamos cizalladura, por lo que en el transcurso del día podría seguirse degradando incluso a tormenta tropical. De hecho, el sistema se debilitará rápidamente, por lo que ahora ya no esperamos que impacte en el territorio nacional. Sin embargo, su tamaño mantendrá las precipitaciones en los estados del noroeste mexicano, al igual que el viento y el oleaje en zonas costeras de Baja California Sur y Sinaloa. Ajeno a este sistema, también se pronostican olas de 1 a 3 metros de altura desde las costas de Jalisco hasta Oaxaca. El gobierno de Baja California Sur mantiene la suspensión de clases este 8 de octubre en todos los niveles educativos públicos y privados de los municipios de La Paz y Los Cabos. En el municipio de Los Cabos se habilitaron 25 refugios temporales para salvaguardar la integridad de la población. Recuerde que si te encuentras en una zona de riesgo, no dudes en acudir al refugio temporal más cercano. No arriesgues tu seguridad y la de los tuyos. Para este miércoles también esperamos intensas precipitaciones en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en el norte de Puebla y en el oriente de Hidalgo. Serán generadas por dos zonas de baja presión que tienen posibilidad de convertirse en ciclones tropicales. Una de ellas se ubica sobre el Golfo de México y otra justamente en el Golfo de Tehuantepec. Angie y Lupita, estas son las condiciones del estado del tiempo. Priscila comienza a debilitarse mientras se desplaza frente a la costa oeste de la península de Baja California. Ahora, como ayer les decía, nuestras áreas de vigilancia son estas dos. En el Golfo de México tenemos una zona de baja presión que durante esta jornada ocasionará intensos aguaceros en el estado de Veracruz. De hecho, debo informarles que la Secretaría de Educación de Veracruz ha determinado suspender las clases en los 212 municipios de la entidad debido a los intensos aguaceros que generará esta zona de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México. En el Golfo de Tehuantepec también tenemos otra zona de baja presión que, como les mencionaba, tiene mayores posibilidades de provocar afectaciones importantes en el Pacífico mexicano debido a que se desplazará de forma muy cercana a la línea costera. Esta es la información del estado del tiempo. Angie, Lupita, amigos, amigas de Canal 11, por favor cuídense mucho. En la Ciudad de México también esperamos lluvias a lo largo del día, así es que pues bueno, hay que tomar las debidas precauciones y salir muy bien preparados. Oye, Ismael, para recapitular nada más en lo que es referente a Priscila, ¿se está debilitando? ¿Se espera que toque tierra o seguirá bordeando nada más? No, al parecer ya el pronóstico indica que debido a su rápido debilitamiento ya no estaría tocando tierra en algún punto de la península de Baja California. Ojo, esto no quiere decir que no sea peligroso, seguirá dejando precipitaciones y, muy importante, también generará vientos intensos y oleaje que podría alcanzar incluso los 3 y 5 metros de altura a lo largo de la costa oeste de la península de Baja California. Por eso es importante que mantengamos en vigilancia y sobre todo atendamos las indicaciones de las autoridades de protección civil. Bien lo decías, Ismael, este mes de octubre pues es de mayores fenómenos meteorológicos en territorio nacional y vemos prácticamente en el mapa que tienes en pantalla que nos explicabas, estamos rodeados por el Pacífico, por el Atlántico, en la península de Yucatán, cerca del Mar Caribe. Entonces, ojo en Veracruz, afortunadamente Priscila ya es categoría 1, cerca de las 6 de la mañana, se seguirá debilitando, pero no nos confiemos, Ismael, creo que es la lección que siempre nos deja la presencia de estos fenómenos, atender recomendaciones y ya sabemos qué hacer. Así es, correctamente, hay que seguirse informando, sobre todo en las fuentes oficiales del Gobierno de México, que es el Servicio Meteorológico Nacional. Afortunadamente, la prevención es una de las cualidades del Gobierno de México, claro, que afortunadamente atiende puntualmente a todos estos llamamientos que se hacen a través de los medios de comunicación, a través del Servicio Meteorológico Nacional, para desplegar todo el equipo necesario para ayudar a la población que se encuentre en zona de riesgo por estos fenómenos
fenómenos hidrometeorológicos. Angie, Lupita. Pues oportuno, como siempre, el mensaje, la información, puntuales aquí con los datos de Priscila. No hay que confiarse y seguir bien informados aquí en el 11 y en las redes de Ismael Marcelo. Te vemos pronto. Gracias por la información y buenos días. Gracias Ismael Marcelo, y nos vamos pues a otros temas que también tienen que ver con las lluvias. Es que mire, los baches se han convertido en un gran problema para los automovilistas, los ciclistas, los motociclistas e en general para quien conduzca un vehículo. Con las lluvias y la constante circulación de unidades, las principales vialidades en la Ciudad de México presentan serias afectaciones. Es por ello que es muy importante este programa de repavimentación que arrancó en la Ciudad de México para solucionar de raíz este problema que afecta a ciudadanas y ciudadanos. A continuación, les contamos las avenidas que ya están siendo intervenidas. Los baches en las vialidades principales de la Ciudad de México han sido un problema recurrente por años. Y este 2025, con la fuerte temporada de lluvias, la situación se ha complicado aún más. El estado de las vialidades ha sido una denuncia constante de las y los ciudadanos. Cualquier delegación, cualquier municipio, están hechos socavones, hoyos, baches, todos los lugares. Bueno, yo manejo 12 horas diarias y yo no veo ninguna que arreglen. La zona centro está hecha pedazos. Es un desorden, la verdad. Y nomás tapan, deberían de, ahora sí que levantar todo, porque tapan y se vuelven a levantar. La demanda de no solo tapar los baches y arreglar de fondo el problema será atendida por el gobierno de la Ciudad de México, aseguró la jefa de gobierno Clara Brugada en el arranque del programa estratégico de repavimentación en vialidades primarias. El objetivo, intervenir en una primera etapa 69 vialidades primarias y reemplazar la carpeta asfáltica actual con una nueva. Se empezará en 10 avenidas. La primera será Constituyentes a partir de este miércoles, luego Tlalpan, Periférico, Ignacio Zaragoza, para finalizar en mayo de 2026. Y lo que hoy arranca es una inversión estratégica en la mejora de raíz de las infraestructuras urbanas de la Ciudad de México. Así que este programa significa invertir una cantidad importante de recursos, 2.600 millones de pesos. Las y los automovilistas celebraron el anuncio, pues dicen, durante años no han visto mejoras en las vialidades. Bueno, es excelente, ojalá y lo hagan. Pues si lo repavimentan me estaría bien, si lo van a bachar y dejarlo peor que como está, ¿para qué te digo? Con imágenes de Eduardo Casanova y Bruno Ruiz e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Vámonos con este tema, importante la información que conocimos en las últimas horas. Fueron varios días de investigación y sí, ya se tienen identificados, aparte de los responsables que hicieron todas estas llamadas anónimas a la Universidad Nacional Autónoma de México para alertar de la presencia de distintos artefactos. La Policía Cibernética hizo lo suyo, la Fiscalía Capitalina, y lograron identificar al menos ya a 2 personas presuntos responsables de difundir estas amenazas en instalaciones universitarias. Incluso ya se les citó a declarar, como nos cuenta Judith Hernández. La UNAM intenta regresar a la normalidad tras una serie de supuestas amenazas en contra de su población. Este martes, la máxima casa de estudios informó que la Fiscalía Capitalina y la Policía Cibernética identificaron a 2 presuntos responsables de las amenazas que ya superan la decena. Hemos recibido 18 denuncias relacionadas con estos hechos. Estamos muy coordinados con las autoridades de la UNAM para poder avanzar en las instituciones, incluyendo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos avances importantes en las investigaciones, en algunos casos ya probables, responsables identificados. Pese a las alertas, la comunidad retoma sus actividades. Con la Escuela Nacional de Trabajo Social, ya son 39 de 45 sedes educativas que retornaron a las aulas. Hoy reiniciamos completamente en presencial. En un recorrido que 11 Noticias realizó por Ciudad Universitaria, constató el cierre total de algunas facultades. Tal es el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, que entró nuevamente en paro. Ayer se convocó a un paro total a partir de hoy hasta la próxima semana. Alrededor del lunes estaremos volviendo a
organizarnos como estudiantes si es que creemos que nuestras exigencias son cumplidas, entonces sin problemas podemos levantar el paro. También la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales suspendió actividades este martes, aunque mañana las retomarán. La facultad ahorita entró en paro porque, bueno, pues va a haber el movimiento de Palestina, van a marchar muchas personas, entonces se decidió que fuera así. Sí, solo en paro por hoy, termina a las 9 de la noche. La Facultad de Economía optó por tener solo este martes clases en línea y regresar este miércoles de forma presencial. Encontraron un papelito en un edificio que está en el baño con que había una supuesta amenaza de atentado contra la facultad. Entonces ayer por la tarde-noche decidieron las autoridades cerrar la facultad. Mañana otra vez regresamos a actividades presenciales. La Facultad de Contaduría y Administración suspendió totalmente las clases y la próxima semana las retomará en línea. La Facultad de Química mantiene clases virtuales y en la de Derecho las actividades se realizaron con normalidad de forma presencial. Con imágenes de Christopher Dávila y José Navarro, 11 Noticias, Judith Hernández. Y mire, en México van a la baja los homicidios dolosos. El Gabinete de Seguridad reportó que se cometen 27 crímenes menos al día, lo cual representa una disminución del 32%. Estoy de acuerdo con los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que en septiembre de 2024 se registraban 86 homicidios diarios en el país y para septiembre de este año se contabilizaron 59. Es una reducción muy significativa. Evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor. En el sexenio anterior fue muy importante parar este crecimiento exponencial. El sexenio de Calderón y luego el de Peña, el de Peña baja un poco y después los últimos 3 años es un crecimiento exponencial. Y del 2019 al 3 años después, 21, se estabiliza y luego comienza a disminuir. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estos resultados se deben a la Estrategia Nacional de Seguridad y sus 4 ejes. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mayores operaciones de inteligencia y, muy importante, coordinación entre instituciones de seguridad. En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que al momento han sido detenidas más de 34,000 personas vinculadas a algún delito de alto impacto en todo el país. Además, se han asegurado más de 17,000 armas de fuego y 283 toneladas de droga. Se han desmantelado además más de 1,500 laboratorios. Queremos destacar un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa, donde el Gabinete de Seguridad y autoridades del gobierno de la Ciudad de México detuvieron a Nelson Arturo N., identificado como uno de los principales operadores de la organización delictiva Tren de Aragua. Seguimos con las breves de seguridad. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que derivado de las investigaciones se confirmó la participación de Hernán B., exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, en actividades delictivas y vínculos con la delincuencia organizada. Explicó que tienen declaraciones de personas detenidas por su presunta relación con el caso. Logramos establecer ya vínculos muy claros con delincuencia organizada. ¿De dónde se obtuvieron? De 2 personas que trabajaban directamente con él. Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas. Con eso ya obtuvimos la orden de aprehensión. En el caso del contrabando de combustible, el fiscal informó que no se han identificado nuevos eventos como los que llevaron a la detención de esta trama en distintas empresas, agentes aduanales también que fueron capturados y personal de Marina. Sobre este caso también habló la presidenta. Reivindicó las acusaciones contra elementos de la Marina como parte de su política de combate a la impunidad. Yo creo que lo importante aquí es que no hay impunidad. ¿Qué pudo ocasionar que algún elemento, en este caso de Marina, haya estado involucrado? Pues lo tiene que contestar quien hoy está detenido.
Lo importante es que se actuó y no hay impunidad. Eso es un hecho. Y sobre el asesinato de Bertoldo Pantaleón, sacerdote en Guerrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la principal hipótesis señala al chofer del párroco de esta comunidad de Mezcala como el presunto autor del homicidio. Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, todo indica, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa, y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona. Y bueno, le tenemos algunos avisos importantes antes de que salga de casa, y es que mire, personas usuarias de la línea A del metro reportan retrasos de hasta 20 minutos en la llegada de los trenes, esto en la estación La Paz. En la línea 6 también del metro que transita de Rosario a Santa Anita, ahí está también el retraso que están reportando algunos usuarios. ¿Qué pasa en el Metrobús? Bueno, se restablece ya el servicio en todas las estaciones de la línea 7, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, así como en la línea 4, ruta norte de Buenavista al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También hay una concentración para que lo tenga en cuenta si va a salir a esta hora 6:27 en la hora del centro. La concentración está sobre Venustiano Carranza y Pino Suárez. Esto es en la colonia Centro. Se registran algunas lluvias en alcaldías como Álvaro Obregón, Coajimalpa, en Iztapalapa. Es famoso chipi-chipi, aunque puede ir intensificando. Milpalta también tiene presencia de lluvias, al igual que Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En casa se quedan, Engomado Rojo, terminación 3 y 4, hologramas 1 y 2. Así que ahí está el hoy no circula para quienes pues tienen estas terminaciones de placas, se quedan en casa. Nos vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y miren, nos vamos a enlazar con mi compañera Ingrid Sánchez hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y es que pues ya le adelantábamos más temprano, se preveía la llegada de mexicanas y mexicanos repatriados desde Israel. Ingrid, buenos días, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Angélica? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues así es, estamos en este momento en la Terminal 1 del aeropuerto. Estamos en una entrevista que se está desarrollando junto con las organizadoras del movimiento Global Gaza, la Marcha Global de Gaza a México. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que nos están explicando, las organizadoras. Sí, pues. A 462 participantes en aguas internacionales, a pesar de que se avisó. 49 nacionalidades, 49 presidentes, 49 ministros de Relaciones Exteriores sabían que Israel iba a darles trato de terroristas a los participantes y aún así no hicieron nada. Aún así no puede ser que de todos esos países no hubo uno solo que pudiera parar a Israel. Entonces cometió crímenes de guerra y los volvió a cometer el día de ayer, secuestrando a 9 embarcaciones más de otra misión humanitaria que estaba tratando de llegar a dar comida, algo. Obviamente sabemos que es insuficiente, pero el chiste es tratar de romper el cerco que hay impuestos sobre la población civil de Gaza. Embarcaciones y más de 500 personas que llevaban esta ayuda. Fueron 41 embarcaciones secuestradas, más 9 que secuestraron el día de ayer, de las Mid-Middles. Todas en aguas internacionales. ¿Ustedes cómo lo podrían comprobar? Sí, nosotros teníamos la ubicación exacta de los barcos y tenemos el último punto en donde fueron apagados el internet, las cámaras, y ahí se ubica perfectamente que eran aguas internacionales. Los nuevos no tenemos noticias todavía, puesto que los incomunican por completo. Entonces los llevan en sus barcos a Israel, los ingresan en prisiones y ahí empiezan estos procedimientos. Durante el trayecto les dieron... Perdón. Eran de otro movimiento que se llama los Mil Matlins y de la Flotilla de la Libertad. Sí, decía 500 personas en total, por supuesto, de diferentes naciones. Sí. Los 6 mexicanos, como decía la compañera, se encuentran bien, pese a en general se este encuentran daño bien. psicológico y físico.
pues. Se encuentran bien, es lo que nosotros tenemos como reporte por parte de la embajada y también por parte de las familias. Ellos pudieron comunicarse, se encuentran bien, de fortaleza están bien. Sin embargo, sabemos que a Ernesto Ledesma lo golpearon porque sabemos que con los periodistas fueron más duros. Y también pues sabemos que les privaron del medicamento. El medicamento pudieron entregárselo hasta que cruzaron la frontera con Jordania. ¿Qué tipo de medicamento? ¿Tiene un tratamiento médico específico? Sabemos que Arlene tiene un padecimiento del corazón. De ser la denuncia sería por crimen de Estamos revisando el marco jurídico. Aún no sabemos cómo lo vamos a estructurar, pero estamos hablando. Sí, lo estamos hablando con nuestro equipo de abogados. Tenemos un equipo de al menos 5 o 6 abogados con experiencia en derechos humanos, en leyes internacionales, que nos están asesorando de manera gratuita, de manera, pues, por amor a la causa. Una pregunta, ¿quién sería? ¿Saben si quedaron con algún tipo como de cargo legal por parte de Israel o por el estilo? Hasta el momento sabemos que al aceptar ellos la deportación voluntaria, simplemente aceptan que se salen y pues están vetados de entrar a Israel, pero pues realmente ellos no iban a Israel, iban a Palestina. ¿A qué hora se tiene programado que aterrice este avión? Vienen de Estambul, de Turquía. Vienen de Estambul. ¿Cuál fue el paso después de llegar a Jordania, donde fueron asistidos de manera diplomática para el libre tránsito? Ingrid, ¿nos escuchas? ¿Y cómo llegaron a Estambul, cómo llegaron a Turquía y cómo vuelan? ¿A qué hora se tiene programado el aterrizaje de este Ingrid? El aterrizaje estaba programado a las 7:05. Supimos que se adelantó el vuelo, entonces estábamos esperándolos a las 6:45 exactamente. El trayecto fue de Jordania a Istambul y luego de Istambul estuvieron en una escala de 6 horas y se vinieron para acá. Durante el trayecto tuvieron ya comunicación con sus familiares. Ya Ingrid, entendemos que a Sí, quien o sea, escuchamos desde es que estaban precisamente presos en una Israel, delegada pudieron comunicarse representante de las mexicanas y los mexicanos que estarían a punto de llegar. Es así, está dando detalles de lo que fue su detención, Ingrid, y saber si entonces se prevé en los próximos minutos la llegada de nuestros connacionales y si ellos mismos estarán dando declaraciones a la prensa que se encuentra ahí reunida, o esta es la única información que se va a compartir. No, lo que conocemos es que, bueno, efectivamente, en primer lugar, ellas son parte de la organización del movimiento global Marcha a Gaza, que, pues, de hecho, fueron parte también de la organización de la marcha por vía terrestre que salió entre junio y julio de este año y que intentaron llegar a la frontera con la Franja de Gaza, la frontera de Egipto con la Franja de Gaza, la frontera de Rafah. Ellas son parte de ese comité organizador que ahora organizó también la delegación mexicana, que fue parte de la flotilla global Sumus. Lo que han explicado es que, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores organizó un evento con algunos familiares, 2 miembros de cada familia de los participantes de la delegación mexicana. Ellos se espera que aterricen aproximadamente a las 6:40. Es muy seguro que, bueno, se saluden con el licenciado Juan Ramón de la Fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que posteriormente pues salgan, ¿no? Posteriormente van a analizar, van a hacer un chequeo médico de ellos y de ellas, un chequeo también a nivel psicológico y están analizando cuáles son las acciones que van a emprender a continuación. Muy bien, Ingrid, pues estaremos muy pendientes de esta llegada de nuestras y nuestros connacionales. Por lo pronto, importante esto que nos compartiste, pues esta representante, esta delegada, lo que está adelantando del estado de nuestras y nuestros connacionales y pues a lo que se enfrentaron allá en Israel y pues con esta detención por participar en esta flotilla que llevaba ayuda humanitaria. Estaremos en contacto contigo, Ingrid, para que nos des pues los pormenores cuando ya podamos ver a nuestras y nuestros connacionales. Gracias y buenos días. Nos mantenemos pendientes. Claro que sí. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias a Ingrid Sánchez. Nos vamos con más de este tema. Guadalupe. Y es que en todo el mundo se han realizado manifestaciones en contra del genocidio que se realiza en la Franja de Gaza. México no ha sido la excepción. Cientos de personas han salido a las calles para manifestar así su apoyo a Palestina. La historia. ¡Los niños de Gaza! Las exigencias para terminar con el genocidio en Gaza, que cumple 2 años desde que inició la incursión israelí, llegan desde todas partes del mundo, incluido nuestro país.
En la Ciudad de México, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios marcharon para pedir al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, que rompa relaciones académicas con Israel. Reiteramos la exigencia del rompimiento de relaciones académicas con las universidades de Israel, así como la anulación de contratos de compra de materiales, servicios o de cualquier otra índole con empresas israelíes. Por la tarde, más de 2.500 personas se unieron a los llamados para terminar con los bombardeos israelíes que han cobrado la vida de más de 67,000 personas. Marcharon desde la Plaza Palestina Libre hasta la Embajada de Estados Unidos en México. Es un acto de amor, solidaridad a nivel planetario. Lo mínimo que podemos hacer acá es romper relaciones con Israel. Estamos hoy para exigir el término del genocidio que lleva 2 años perpetrándose y 77 años de ocupación ilegal por parte del ejército sionista en tierra palestina. Además, marcharon en Buenos Aires, Argentina y en Colombia. También hubo movilizaciones en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Nueva York. Ciudades europeas como Berlín y Londres también registraron protestas masivas. Les pedimos nuevamente que condenen el genocidio y lo llamen genocidio. Para que el primer ministro, Keir Starmer, le diga a su ministro de Relaciones Exteriores y a su ministro del Interior que lo llamen genocidio, lo llamen por su nombre. 11 Noticias. Y como ya le adelantábamos, pues este martes se cumplieron 2 años de esta nueva fase del genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina. Y a pesar de la condena internacional que pesa sobre Israel, pues continúa sus ataques. Estoy de acuerdo con la UNICEF. Mire, en Gaza podría haber más de 64,000 infancias asesinadas o mutiladas por Israel. Catherine Russell, la directora ejecutiva de UNICEF, afirmó que el organismo desconoce si la cifra es superior, considerando los que murieron a causa de enfermedades prevenibles o que continúen bajo los escombros. Por otra parte, la flotilla Madeleines y el barco Conscience, que viajaban rumbo a la Franja de Gaza, pues ya también fueron interceptados por Israel. En mayo pasado, el barco Conscience fue bombardeado por un dron cuando se encontraba en las costas de Malta. A pesar de todo esto, Hamás mantiene negociaciones indirectas con el gobierno de Israel. Se desarrollan en Egipto con la intervención del gobierno de Estados Unidos. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo que las negociaciones van por buen camino y son alentadoras. Propuso también que en caso de que se firme un acuerdo de alto al fuego en los próximos días, el presidente Donald Trump asista a Egipto para participar en el evento final de la firma. Hasta ahora se han detallado algunas objeciones por parte de Hamás a este plan propuesto por Trump, y la semana pasada pues se ha especificado ya la lista de personas retenidas que mantiene Hamás y que entregaría a cambio de algunos prisioneros palestinos en cárceles de Israel. Bienvenido, Gabo, los deportes, buenos días. Hola, Gabo, buenos días. Buenos días, Lupita, buenos días, Angie, buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva porque la selección mexicana está imparable en el Mundial Sub-20. El Tri dio una auténtica exhibición de fútbol y goleó 4-1 al anfitrión Chile para sellar invicto su pase a los cuartos de final. En Valparaíso, el equipo mexicano dominó de principio a fin. Tajiel Jiménez abrió el marcador con un disparo potente al minuto 26. Luego Iker Fimbres amplió la ventaja con un golazo desde fuera del área. Y cuando Chile intentaba reaccionar, apareció Hugo Camberos con un doblete letal que cerró la goleada. Que venimos trabajando, lo que intentamos mostrar, obviamente con mucha adaptación al juego. Hay veces que hay que ser un poco más directos, hay veces que hay que tener un poquito más la pelota, y eso es lo que ha hecho muy bien este grupo, un poco adaptarse al rival y ver cómo puede ser lo más vertical y controlador de los momentos.
Con esta victoria, México se mete entre los 8 mejores del mundo y ahora espera al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria, el cual se realizará esta misma tarde. En un día decisivo de los playoffs, los Yankees revivieron en el juego 3 de la serie al derrotar 9-6 a los Azulejos de Toronto. Una noche explosiva con home run de Aaron Judge y un rally de 5 carreras que mantuvo con vida a los Bombarderos del Bronx. La serie ahora está 2-1 en favor de Toronto, pero Nueva York sigue respirando. Y en Detroit, los Marineros de Seattle se impusieron 8-4 sobre los Tigres con gran labor del abridor Logan Gilbert, quien lanzó 6 entradas sólidas. El poder ofensivo lo pusieron Carl Raleigh, Eugenio Suárez y J.F. Crawford, cada uno con un cuadrangular. Con estos resultados, los Yankees alargan su serie, aunque los Azulejos de Toronto están a una sola victoria de la serie de campeonato, mientras que los Marineros se colocan a una sola victoria también de la serie en la Liga Americana. El día de hoy tenemos los 4 juegos divisionales. Los Tigres de Detroit y los Marineros de Seattle se ven las caras a la 1:08 de la tarde. La serie la gana Seattle 2-1. Si ganan hoy los Marineros, se colocan en la serie de conferencia. Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee jugarán su juego, el número 3 de la serie, a las 3:08 de la tarde, donde los Cerveceros lideran la serie 2-0. De igual manera, si ganan hoy, califican a la serie de conferencia. Los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto se enfrentan a las 5:08 de la tarde y los Dodgers de Los Ángeles contra los Phillies de Filadelfia se jugará a las 7:08. Los angelinos lideran la serie 2-0 y hoy tienen la posibilidad de la barrida a los Phillies y la calificación a la serie de conferencia. El ciclista mexicano volvió a brillar en Europa al meterse entre el top 10 de la clásica italiana Treviali Varesine 2025 del Toro del equipo de UAE Team Emirates. Logró un 8º lugar tras una exigente jornada de más de 200 kilómetros en la que su compañero Tadej Pogačar se llevó la victoria. Su siguiente desafío será este jueves 9 de octubre en el Gran Piemonte. Con 36 años de edad, el defensa Jordi Alba anunció su retiro oficial de las canchas profesionales. El español se va tras una exitosa carrera con 22 títulos en su palmarés, 18 de ellos con el Barcelona, 2 junto a la selección absoluta de España y 2 más con el Inter de Miami, donde por cierto se reencontró con sus excompañeros del club azulgrana, Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez. Jordi se despedirá de las canchas al finalizar la temporada vigente. Y vámonos al deporte blanco porque Novak Djokovic hace historia en Shanghái. El serbio avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 tras derrotar al español Jaume Munar en 3 sets. Con 38 años y 4 meses, Djokovic rompe el récord de Roger Federer y se convierte en el jugador más veterano en alcanzar esta fase en un Masters 1000. Su próximo rival será el belga Sissou Beres. Hasta aquí la información deportiva. Lupita Angie, muy buen día. Mira, podemos decir que bien por nuestra selección en el sub-20, esperando rival, puede ser Argentina, puede ser Nigeria, pero demostraron que tienen con qué ganar este 4-1 muy bueno, Gabo. Muy contundentes los muchachos, ya era hora que tuviéramos una selección contundente, la cual nos sintiéramos orgullosos, que diéramos goles y sobre todo que convenciera. Había mucha polémica en este juego porque el equipo chileno estaba burlándose de la selección mexicana por aquel lejano 7-0 en una Copa América, ¿no?, que le hicieron a la selección mayor. Y ahorita, bueno, los mexicanos, los jóvenes, respondieron y dijeron, nosotros no somos la selección mayor, somos la juvenil. Y bueno, ahí está el resultado, 4-1. Eso, muy bueno, Oye, muy bueno. Gabo, y retomando el béisbol, hacíamos proyecciones la semana pasada. Bueno, tú te preguntaba tus proyecciones y tú ya dabas por perdidos a los Yankees. ¿Están renaciendo o cómo reajustas tus pronósticos, Gabo, para la Serie Mundial? Sí, fíjate que los Yankees son un equipo que siempre hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Los Medias Rojas se confiaron, perdieron la serie contra ellos y ahorita están con los Azulejos. Los Azulejos van ganando la serie, están a un juego de pasar a la serie divisional, pero de la serie de conferencia, perdón, pero los Yankees siempre hay que tener cuidado con ellos. Yo sigo insistiendo que los Azulejos de Toronto serán los que pasen y los Yankees ya se quedarán en esta fase. Muy bien, gracias, Gabo. Pues ahí veremos cómo se desarrolla la MLB. Vámonos con más información. Para hablar de otros asuntos que tienen que ver con las acciones para combatir la violencia y sobre todo este tema, atender las causas. En todo el país sabemos que hay jornadas de paz con actividades recreativas que están involucrando a ciudadanas y ciudadanos y que están fomentando las autoridades. Vamos a ver cómo se vivió una jornada de paz en Celaya, Guanajuato.
Fue una rodada y también la disputa y disfrute por el espacio público en un municipio azotado por el crimen. Y bueno, pues damos comienzo a esta rodada por la paz. Fuerte el aplauso para cada uno de ellos y ellas que están en esta tarde. ¿Qué hace falta para que haya tranquilidad para los niños de este lugar? Pues más espacio y un lugar donde puedan poner las bicis para que no se las puedan robar. Aunque la noche aún no caía, la comunidad de San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato, pedaleó para hacer frente al miedo. Yo no salgo ya en la noche, no. Lo más tarde es a las 7 y ya. ¿Tú crees que es importante ese tipo de actividad para hablar de la paz a los niños? Sí, es importante. En Celaya, desde hace una década, el aumento de los delitos cambió la vida de sus habitantes. Iba la gente a los bailes, se terminaban los bailes, regresaban tranquilos. El que quería agarraba un taxi, el que no se salía y venía caminando hasta su colonia o hasta su casa. La violencia se nutrió de múltiples factores: crimen organizado, omisión de autoridades, falta de derechos tan básicos como el de la salud. La soledad tomó las calles. Estamos aquí a la vuelta en las canchas. Allá, ¿ya fue? Un grupo de funcionarios del gobierno federal acude cada semana a sembrar paz. Son las jornadas de paz. Hasta agosto sumaban 30 semanas. Acercar al gobierno a las comunidades, a donde nadie viene. Eso es lo que nos dicen los vecinos a cada comunidad que vamos, a cada barrio, que nunca se habían acercado. Aquí en Celaya dicen, aquí no nos traían al registro civil, no nos traían las vacunas hasta nuestras casas y ahora el gobierno se acerca a las casas y ese es el objetivo principal, llegar a todas las comunidades. La rodada en San Juan de la Vega fue una exigencia y también la consigna revolucionaria de las infancias bicicleteras. Mitad de semana, Miguel de la Cruz, buenos días, ¿qué nos traes? Buenos días, ¿Qué nos traes muchas en cosas. Perfecto. Ahora mismo les cuento. Pues mientras tanto, la poeta juchiteca Natalia Toledo recibió la Medalla Bellas Artes en Literatura 2025 en lenguas indígenas, reconocimiento a su trayectoria que la sitúa como una de las voces más representativas de la literatura bilingüe en México. Con frases poéticas agradeció y habló sobre lo que significa para ella la poesía. Es volver a sentarme con todo lo que he amado y que ahora vive en la espalda del tiempo. Es volver a sentir el olor de los tulipanes rojos, de la albahaca fresca con que me bañaba mi mamá para quitarme la tristeza. Entre sus libros publicados destaca El dorso de la mano, con el que obtuvo el premio Borchardt Foundation Center, y Olivo Negro, con el que ganó el premio Nezahualcóyotl de literatura en lenguas mexicanas. Vamos a conocer un podcast que busca crear conciencia sobre el mundo animal, en este caso, los insectos. Jepsuariba Gómez creó un proyecto minucioso y extenso sobre los pequeños animales que mantienen el equilibrio del ambiente. Surge a partir de sentirme pequeña frente al mundo. Y en ese sentirme pequeña buscar algo cotidiano con quien de alguna manera sentirme ¿no? Sentirme acompañada en ese sentirme pequeña. Y encontré a los insectos. El proyecto consta de un podcast, sesiones de avistamiento al aire libre y una obra de teatro que tituló La dignidad de los insectos. Está la voz de una entomóloga que deja unos cassettes grabados para su hija antes de que ella muera. En estos cassettes ella le va contando estas historias sobre insectos. La recomendación es primero asistir a la obra de teatro para empezar a adentrarse en el tema y posteriormente tomar una de las sesiones de avistamiento. Van a recibir un programa de mano. Ese programa de mano es una especie de cuadernillo que se despliega y que entonces ustedes al venir a los avistamientos que suceden en el jardín escénico pueden ocupar su programa de mano para avistar insectos. El proyecto propone un espacio de detenimiento y escucha para observar otras formas de vida del entorno. El arte y la ciencia, ¿no? Desde distintos estímulos, ¿no? Ya sea desde conocer cuál es el nombre preciso de un escarabajo verde que es el Cotinis mutabilis, hasta asombrarte por su color. La obra La dignidad del insecto tiene funciones de jueves a domingo hasta el 26 de octubre. Con imágenes de Genaro González y Daniel Pérez, 11 Noticias, Mauricio Romo.
Con 90 millones de años en la cantera de San José de Gracia, en Puebla, se estudió por primera vez a un pez prehistórico del Cretácico, el cual ha sido catalogado como nueva especie de acuerdo a las investigaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del Seminario de Estudios Paleontológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A propósito del medio siglo del programa Pago en Especie, este miércoles se realizará un encuentro entre especialistas y creadores que han sido parte de la historia del programa de arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La cita, 17 horas, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Moneda 4, Centro Histórico. Se contará con la participación de la historiadora de arte Ana Garduño, la curadora Pilar García y el historiador Luis Ríos Castro. A partir de este miércoles comienza la Semana del Diseño en la Ciudad de México y como parte de la oferta se presentará Otra Cosa, plataforma en la que participarán 40 artistas de distintas disciplinas como diseño de modas y joyería. La cita es en la Casa de la Universidad de la Comunicación en la Colonia Roma. Vámonos al libro del día, es A donde te lleve el tiempo, de Ana Lilia Cepeda, editado por Penguin Random House, ganadora del premio de novela histórica José López Portillo y Rojas. Se presenta hoy en el claustro de Sor Juana a las 19 horas. Este libro en voz de su autor. Son dos historias paralelas, una historia contemporánea y la otra es un viaje en el tiempo, ¿no? Lo contemporáneo está narrado en pasado y lo más remoto está en presente. Son dos personajes, son dos mujeres que van encontrándose y van narrando las historias, y hay un elemento que es un poco mágico, que es lo que les permite viajar en el tiempo. Hoy tengo el honor de recibir la medalla López Portillo y Rojas en el claustro de Sor Juana por el Premio de Novela Histórica 2025, hoy a las 7 de la noche. Bueno, en Leo Correl 11 avanzamos a la página 39 de la novela Todo el oro de Lisboa de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de Rita Albarrán y dice: gritaba en silencio desde el fondo de una celda, atrapado entre la cotidianidad y la tímida expresión de algo para lo que no podía usar la palabra amor. Bueno, hoy se cumplen 284 años del nacimiento del poeta español José Cadalso. En su honor, el poema del día Todo lo muda el tiempo, que en alguna parte dice: solo una cosa al tiempo denodado, ni cederá, ni cede, ni ha cedido, y es el constante amor con que te adoro. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Pues no nos habías engañado, Miguel, traes de todo, diseño, podcast, teatro, sí. Hay una vasta oferta para este afortunadamente, y te diré que de manera poco práctica, la actividad se concentra en el último cuatrimestre del año. Ah, bien, entonces. Y bueno, pues por eso tenemos ahora festival, claro, feria, ferias del libro. Ferias del libro. Todo. Ya viene la del Zócalo, va a inaugurar casi empalmado con la FIL de Monterrey. Ah, bien. Y el Cervantino. O sea, sí está atiborrado esto. Alguien me explicaba que el presupuesto de manera clara llega hasta entonces. Y entonces todos buscan programar cuando ya tienen los medios para hacerlo. Claro. Yo creo que había que recomponer esa situación para que no en 3 meses estén 7 cosas, sino distribuidas en todo el año. Y sobre todo porque pues la cobertura necesita de personas que nos estén reportando. Cada lugar que tiene una actividad cultural es una oportunidad para resonar a nivel nacional e internacional. Claro. Cuando al mismo tiempo que sale una voz surgen 7, la mayoría se va a perder. Sí, exactamente. Eso es lo que lamentamos. Ojalá lo tomaran en cuenta los organizadores. Oye, Miguel, y también muy destacable esta medalla Bellas Artes que le otorgan a Natalia Toledo, y platicamos fuera del aire un poco pues sobre su trayectoria incluso como funcionaria. Sí, que pasó por una subsecretaría y sigue en la poesía, y ayer recordaba a su papá que él tuvo mucha confianza y fe en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde donó buena parte de lo que tenía. Y además, pues este reconocimiento por su literatura en lenguas indígenas, Miguel, muy necesario que se siga difundiendo y que se siga también creando. Desde luego, no perder la vista que hay escritoras bilingües, en lengua natural. Y en la lengua indígena, como ella. Gracias, Miguel. Nos vamos a una pausa y volvemos.
A las 7 en la hora del centro, un resumen de noticias. Es detenido en Arizona, Estados Unidos. Roberto C. fue director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo en 2009, época en la que ocurrió el incendio de la guardería ABC, hecho en el que murieron 49 niñas y niños menores de 5 años. Desmiente la Fiscalía Capitalina a cargo de Berta Alcalde Luján que se reservara información relacionada a la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa. Agregó que la información se hace pública hasta donde la ley lo permite y adelanta que será el próximo viernes cuando se den a conocer los resultados de las primeras investigaciones. Recibe el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro canadiense Mark Carney. Ante la prensa, Trump sugirió que el tratado comercial con México y Canadá, que se revisará el próximo año, podría tener cambios. Como un símbolo de victoria, personas migrantes cuelgan un candado en el puente peatonal que conecta el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto como una manera de representar una victoria a quienes obtienen su residencia con éxito en el país vecino del norte. Japón, Australia y Estados Unidos comparten el Nobel de Química 2025, galardón que fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M.G. Yagi por el desarrollo de estructuras metalográficas. Sigue brillando el ciclista mexicano Isaac del Toro. Ahora se integra al top 10 de la clásica italiana Trevali Varisene 2025. Quedó en octavo lugar tras una exigente jornada de más de 200 kilómetros. Sus desafíos no se detienen. Ahora será este jueves 9 de octubre cuando se enfrente al siguiente reto en el Gran Piemont. Recibe la poeta juchiteca Natalia Toledo la Medalla Bellas Artes en Literatura en Lenguas Indígenas. Es un reconocimiento que la posiciona como una de las voces más representativas de la literatura bilingüe en nuestro país. Agradecemos esta mañana la comunicación con el abogado defensor de derechos humanos y también asesor legal de las familias de mexicanos y mexicanos de la flotilla Global Sumut, David Peña. David, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por esta comunicación. Sabemos que pues estamos a la espera ya de que lleguen nuestras connacionales y nuestros connacionales tras esta repatriación desde Israel. Abogado, me gustaría saber pues cuál es la información con la que hasta ahora se cuenta sobre el estatus de estas mexicanas y mexicanos. ¿Van a ser repatriados? ¿Cuáles fueron los cargos que se les adjudicaron allá en Israel? Sabemos que llevaban pues ayuda humanitaria conforme al derecho internacional. Esto no tendría lugar, pero si nos puede hablar un poco de cuál es el estatus legal con el que ellos fueron repatriados. Sí, mira, bueno, el vuelo acaba de llegar hace unos 15 minutos, acaba de aterrizar. Ellos llegan aquí deportados por el gobierno israelí, fueron deportados a Jordania, territorio jordano, y de ahí ya la Cancillería mexicana se encargó de hacer los trámites y la compra de los vuelos, la logística para traerlos de vuelta a México. No fue, digamos, una repatriación como tal, sino fue una deportación de Israel, y ya México después, la Cancillería, digamos, hizo los trámites para poderlos acercar acá. Ellos fueron imputados allá en Israel de cargos relacionados con faltas administrativas, faltas a la ley de migración, porque según el Estado israelí, pues se habían ingresado a territorios sin permiso cuando no lo hicieron así. Ellos fueron detenidos en aguas internacionales, en una flotilla humanitaria, justo como comentabas, en una flotilla de acción humanitaria, y bueno, pues fueron detenidos de forma arbitraria, procesados por estos cargos administrativos y estuvieron encarcelados 6 días en una de las cárceles que tiene antecedentes e historia de graves violaciones a los derechos humanos. En esa condiciones en la que llegan ellos hoy, el día de hoy a México. Hola David, buenos días, te saluda Guadalupe Contreras. Cuéntanos David, ustedes han estado pendientes desde que se tomó esta iniciativa de viajar en la flotilla Global Sumut hasta lo que está ocurriendo ahora, el regreso de ellos a territorio nacional bajo estas condiciones que nos comentan. Ahora, ¿cuál va a ser el acompañamiento legal que ustedes, el grupo de abogados, les van a dar
¿En qué condiciones están regresando ellos a México? ¿Qué se procede? ¿Habrá revisión a su condición de salud, tanto física como mental? ¿Ellos podrán presentar alguna denuncia? ¿Cómo va a ser este acompañamiento por parte de este equipo al que perteneces, David Peña? Gracias, Guadalupe. Mira, la Cancillería ofreció a su llegada hacerles exámenes médicos y psicológicos. Nosotros agradecemos desde luego el ofrecimiento. Ya será cada una y cada uno de los delegados los que decidan si quieren tener esta revisión médica por parte de la Cancillería. Nosotros desde el lado del acompañamiento del movimiento les vamos a estar también en los próximos días, el día de mañana, vamos a estarles acercando, digamos, especialistas, tanto psicólogos como médicos, en psicología como en medicina, para poder estar haciendo los estudios correspondientes. Lo que nos interesa a nosotros primero es verificar, obviamente, su condición de salud. Claro. Y también la condición psicológica, porque entendemos que los procesos que sufrieron, que vivieron, han sido procesos pues muy duros, o traumatizantes para muchas personas, y necesitamos también atender esa parte. Ya después, ellas y ellos estarán en condiciones de definir si quieren, por ejemplo, presentar algún tipo de denuncia o solicitarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que a su vez haga una denuncia a nivel internacional, justo pues para proteger los derechos de nuestros connacionales que fueron vulnerados por el Estado de Israel. Esa es una decisión de ellas y de ellos. Nosotros vamos a seguirles acompañando y ofreciendo el servicio. Ahora bien, David, hace unos momentos escuchábamos, pues aparte de este equipo de representantes que están pues asesorando también a estos integrantes de la flotilla por parte de México, pues adelantar que habrían sufrido algunas violaciones a sus derechos humanos, particularmente en el caso del periodista Ernesto Ledesma, se habría sido golpeado, la negación de medicamentos a Arlín Medrano. ¿Qué se sabe al respecto, abogado? Sí, la negación de los medicamentos fue confirmada incluso por la embajada mexicana en Israel. El embajador tuvo un papel muy activo, muy importante, digamos, para acercarse con ellos, para poder entrevistarse en varias ocasiones. Hizo la gestión de los medicamentos para poderle acercar los medicamentos a la compañera, pero bueno, el sistema carcelario y el sistema de las condiciones allá se lo impidieron. Pero no fue, digamos, falta una omisión por parte de la asistencia consular, sino más bien por el tema de restricciones. Y en el otro caso, en el caso de Ernesto, es el único compañero que tenemos ahora un audio, un testimonio, que ya estando él preso, ya estando detenido, fue sometido, fue golpeado, fue tirado en el piso y que sufrió, digamos, lesiones en la parte baja de la espalda. Ahora es lo que estamos ahora verificando, pues, qué tipo de lesión, si es una lesión mayor, es una lesión menor, o solo presenta dolor, digamos, pues por todo lo que pasó en este proceso. Vamos a verificar también, insisto, la tortura psicológica, que esa sí tenemos constante, incluso en videos. El propio gobierno israelí publicó videos donde estaba, digamos, torturando, humillando, vejando, insultando a las personas detenidas en el piso. Entonces, esa es una parte que también tenemos que atender. Claro, habrá acompañamiento, David Peña. Sabemos que había mexicanos, había personas de Colombia, de muchos países. Era una flotilla internacional. Ustedes como grupo de abogados han buscado hacer una alianza única con también los equipos legales de las personas que viajaban de otros países para fortalecer, digamos, hacer más robusta esta denuncia internacional, porque sabemos que, pues como dicen, ¿no, abogado? La unión hace la fuerza. ¿Tienen pensado esto? Sabemos que esto es muy pronto quizá para abordar estos asuntos, pero hay violaciones evidentes a los derechos humanos que se cometieron. ¿Han pensado en estas alianzas internacionales para hacer más fuerte incluso su denuncia ante tribunales internacionales? ¿Cabría esta posibilidad, David? Sí, ya hemos tenido un par de reuniones con el espacio de abogados y abogadas que acompañaban la flotilla. Es un espacio de casi 40 abogadas y abogados a nivel internacional. Tuvimos ya un par de reuniones para precisamente diseñar cuál sería la estrategia, cuáles serían los mecanismos más óptimos para hacer la presentación de estas denuncias, y uno de los acuerdos que se tomó fue el buscar a los propios gobiernos, en el caso de los gobiernos que han estado, digamos, con una posición mucho más firme, mucho más fuerte en contra del genocidio, para que sean los gobiernos también quienes acompañen a nivel internacional estas denuncias. Esta es una característica que le da
reforzamiento, digamos, a las denuncias a nivel individual. Aquí se está buscando con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los próximos días una reunión, precisamente pues para que escuchen los testimonios de las compañeras y los compañeros. Hoy se está haciendo un acto protocolario de recepción, está el canciller en estos momentos con ellos recibiéndolos, pero más allá del acto protocolario, queremos tener un momento de intercambio, de reunión, para que puedan escuchar los testimonios y eventualmente, si así lo decidiera, acompañar las denuncias o bien incoar, digamos, presentar la propia Secretaría de Relaciones estas denuncias a nivel internacional, justo pues denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufrieron nuestros 6 connacionales durante estos 6 días que estuvieron privados de su libertad ilegalmente en Israel. Pues David Peña, abogado, defensor de derechos humanos y asesor legal, pues de las familias de los mexicanos y mexicanas de esta flotilla global Sumud, mantengamos por favor la comunicación. Vienen horas importantes en las decisiones que se tomen. Te pedimos por favor pues que nos mantengamos en contacto justo para eso, para conocer cuáles van a ser estas acciones que decidan emprender, bien como en lo individual, pero también en lo colectivo, y pues en lo que decidan hacia adelante, ya sea a nivel nacional o internacional, por favor. Claro, gracias a ustedes por la atención y el interés. Saludos. Gracias David Peña, abogado y defensor de derechos humanos. Buenos días. Vámonos con más información. Hablemos del Congreso y sus tareas legislativas. Con modificaciones aprobadas a la ley aduanera, así se refuerzan los mecanismos de control, se garantiza transparencia en este tema de la recaudación y también la vigilancia en puntos de ingreso al país. Tema aduanero que aborda así Rubén Fieitalnes. Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la ley aduanera, cuyo objetivo es combatir la corrupción en los puntos de ingreso a nuestro país. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la iniciativa. En lo general, el dictamen modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, con lo que se crea el Consejo Aduanero, que incluye a la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para reforzar el combate a la corrupción. Creo que es una ley muy importante, que vamos a verlo con el tiempo, los resultados positivos, cuando mejoremos la recaudación de todos estos personajes que han generado redes de corrupción que hasta ahora han sido intocadas. Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Antonio Altamirano, señaló que al establecer reglas claras, los recursos captados ya no quedarán en manos de unos cuantos. Establecer condiciones de orden en el sector aduanero para captar recursos que no quedarán en manos de los particulares o de los malos funcionarios, ni de quienes eluden, ni de quienes eluden el pago de impuestos. No obstante, la oposición subió a la tribuna el tema del llamado huachicol fiscal, que, de acuerdo con las y los legisladores del PAN, PRI y MC, generó recursos por 600,000 millones de pesos. En Acción Nacional no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de... México sí necesita una reforma aduanera, pero la necesita bien hecha, una que cuide el dinero del pueblo, que fomente la competitividad, que use la tecnología para vigilar al poder y que le dé certeza a quienes trabajan honestamente. En la nueva ley aduanera se endurecen las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías, la cual busca combatir el tráfico de combustibles y la corrupción. También se establece que las patentes de agentes aduanales ya no serán vitalicias, sino que tendrán vigencia de 20 años, prorrogable hasta 40 años. Con imágenes de Cristian Meléndez y Ángel González, 11 Noticias, Rubén Fieitalnes. Más actividad legislativa, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República la quinteta de nombres para integrar el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano administrativo desconcentrado que está adscrito a la Agencia de Transformación Digital. Tendrá independencia técnica y de gestión y actuará con imparcialidad en sus resoluciones. El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones operará con 5 integrantes comisionados que tendrán voz y voto. Se desempeñarán en el cargo por
por un periodo de entre 3 y 6 años. Los personajes que fueron propuestos son Ledenica Mackenzie Méndez González. Ha ocupado cargos como la dirección de la Agencia Espacial Mexicana y también subdirectora de operación de la red de comunicaciones de la Agencia de Transformación Digital. También en esta quinteta pues está propuesta María de las Mercedes Olivares Tresgallo, es defensora de las audiencias en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. También está Adán Salazar Garibay, es doctor en robótica, enfocado en el diseño de proyectos del sector satelital. Tania Villa Trápala, doctora en electrónica y telecomunicaciones, y también Norma Solano Rodríguez, es quienes integran esta quinteta para la Comisión Reguladora. Continúa avanzando la consulta pública sobre la reforma electoral. Están participando distintos sectores, como sabemos. Algunos de los temas que se están analizando son los recursos públicos, los derechos políticos de las y los mexicanos, sobre todo que viven en el extranjero. Nos cuenta más Arnold Gutiérrez. Será este mes de octubre cuando se realicen las encuestas y debates sobre la reforma electoral en diferentes escenarios del país. Así lo informó Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma. En relación con las encuestas, sí. Las primeras encuestas se van a realizar en el mes de octubre. No vamos a dar a conocer las fechas, porque los que realizan las encuestas no suelen hacer eso. Pero sí será en el mes de octubre. ¿Ya se tienen las preguntas? Ya tenemos todo, las encuestadoras. Durante la audiencia ciudadana de este martes, académicos, ciudadanos, especialistas en política coincidieron en la necesidad de una democracia en donde no se derrochen recursos públicos. En cuanto a los recursos, yo creo que nuestro sistema político ya no puede soportar una carga más fuerte de recursos públicos, y la elección judicial también nos demostró que sí se puede hacer campaña sin la necesidad de recursos públicos. Yo creo que sí debe de haber algún tipo de apertura a un financiamiento privado. Durante la audiencia, migrantes se expusieron en la necesidad de que al menos 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero se les reconozcan sus derechos políticos electorales. Pero su participación política es limitada porque enfrenta barreras logísticas, legales y de representación que contradicen los derechos y obligaciones marcados en nuestra Constitución. Esta iniciativa que presentamos aquí busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la diáspora mexicana en Estados Unidos y el resto del mundo. Con imágenes de Cristian Aguilar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez. Vamos con información internacional. Mire, los candados en un puente frente al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han convertido en un símbolo de victoria. Y es que son colocados por personas que han obtenido sus documentos migratorios, un triunfo que cobra mayor fuerza precisamente en el contexto de la actual administración de la Unión Americana. Y esto pues debido a las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump. A continuación las historias. En México, cientos de candados se balancean sobre un puente peatonal que se conecta con el consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada uno contiene una historia migrante y al mismo tiempo simboliza una victoria para las personas que han obtenido con éxito sus documentos de residencia en el país de las barras y estrellas, como la familia Soto. Ahora sí que el día de hoy estuvimos esperando el día de que ya después de 4 años de venir a arreglar lo de la residencia de ellos, y qué mejor día que celebrar el cumpleaños de él recibiendo su residencia. Ellos suben al puente para atesorar este logro, lo encierran en un candado y lo acompañan con un breve mensaje. Vamos a cerrar una nueva etapa, que todo nos salga bien. Con este ritual, que poco a poco se ha vuelto una tradición, las personas le dan cierre a un proceso migratorio que por momentos recuerdan con nostalgia. Tristeza y a la vez mucha alegría por, de tanto tiempo de espera. Dice el candado, se logró el objetivo. Nos vamos con la victoria. Lo que en París el Pont des Arts es un símbolo de amor,
Aquí en Ciudad Juárez representa una victoria contra las políticas migratorias de la administración del presidente Trump. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Vamos a Chicago. Elementos de la Guardia Nacional se están preparando ya para ocupar la ciudad en cumplimiento de esta orden expresa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien argumentó que así se puede combatir la delincuencia. Al momento esperan en la base militar de Eulwood, mientras que las autoridades en Chicago ya invocaron una ley de 1878 que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en funciones del orden público. Todo este despliegue es inconstitucional, es ilegal y es peligroso. En la ciudad de Chicago, en el barrio Bricktown Park, los vecinos lanzaron toda clase de objetos. Lo que encontraron hacia un vehículo del Servicio de Inmigración cuando precisamente intentaba realizar un operativo para arrestar a las personas migrantes. Como respuesta, el presidente Trump amenazó con invocar la ley de insurrección, que sí le autoriza desplegar tropas federales para sofocar una eventual rebelión social, si se sigue negando el despliegue de las fuerzas. Pero 2 juezas federales ya reiteraron que no existe ninguna presunta insurrección en Estados Unidos. También en Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ante la prensa en el despacho Oval, Donald Trump sugirió que el tratado comercial con México y Canadá, que será revisado el próximo año, podría tener cambios. Podemos renegociarlo, lo cual sería bueno, o hacer acuerdos diferentes. Esto se nos permite hacerlo, si queremos. Quiero hacer el mejor acuerdo para Estados Unidos y también para Canadá. Y es que el primer ministro de Canadá busca llegar a un acuerdo con Donald Trump sobre los aranceles recíprocos a distintos productos de exportación. Esta es la segunda visita que hace Mark Carney a la Casa Blanca desde que tomó posesión en mayo pasado y luego de que Trump expusiera su intención de convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión Americana. El gobierno de México ya tiene negociaciones abiertas con Estados Unidos para evitar precisamente que a nuestro país se le apliquen los nuevos aranceles del 25% anunciados por el presidente Donald Trump a exportaciones de camiones medianos y pesados, que entrarían en vigor el 1 de noviembre. Si es necesario, pues igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de tratados comerciales. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que integrantes de su gobierno se van a reunir con representantes de la industria mexicana automotriz. No, lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Semana de premios Nobel, Itzel Gómez Gurrola, adelante, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lupita, Angie, auditorio. Pues antes de irnos con el premio Nobel, quiero hablarles de una investigación. ¿Ustedes son alérgicas a algo? Hasta ahora no. Reconocido, ¿no? Qué bueno, pues bueno, hay gente que es alérgica a varios tipos de alergenos, como es el polvo, incluso los pelos de ciertos animales, como pelos de gatos o de perros también. Entonces, la inflamación y el sistema inmunológico juega un papel muy importante. Antier se dio el premio Nobel a la medicina, entonces precisamente el sistema inmunológico juega un papel muy importante, entonces vamos a conocer una investigación que conecta la inflamación con las alergias y también el envejecimiento. ¿Les parece? Vamos a verla. Cuando hay raspones, heridas o cortaduras, además de dolor, el cuerpo tiene una reacción inmediata, se inflama. La reacción inflamatoria es una reacción protectora. La inflamación es lo que nos ha ayudado a reparar nuestras heridas cuando nos caemos, cuando nos cortamos a lo largo de nuestra vida. Hay veces que la inflamación, respuesta del sistema inmunitario, actúa en contra del mismo cuerpo humano. Tal es el caso de las alergias. Las alergias, la respuesta inmunológica que debería ser protectora,
ahora actúa en contra de la persona que es alérgica. Y las personas alérgicas normalmente reaccionan muy fuerte ante antígenos que no son malignos, por ejemplo, el pelo de gato, el polvo casero, algunas proteínas del cacahuate o del camarón. En estos casos, la inflamación es dañina. También, a medida que envejecemos, la inflamación va aumentando. Hoy se sabe que esta reacción exacerbada altera el metabolismo de las personas, por lo que está asociada a la obesidad y a la diabetes. En el caso de las personas con alergias, tienden a producir mayores cantidades de un anticuerpo llamado inmunoglobulina tipo E. El anticuerpo se une a un receptor que se encuentra en la superficie de unas células especiales del sistema inmunológico que se llaman células cebadas. Las personas alérgicas normalmente tienen altos niveles de este anticuerpo, entonces sus células cebadas se activan más fácilmente y más rápidamente que una persona no alérgica. Las alergias no se curan y es inevitable envejecer. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el proceso inflamatorio en nuestro cuerpo actúe en favor y no en contra de nosotras? La doctora González asegura que una forma para disminuir la activación de las células cebadas es hacer ejercicio. Esta actividad produce endorfinas, sustancias químicas que produce el cerebro y generan placer. También medidas como una alimentación sana, una higiene de sueño adecuada, una disminución en el estrés, mejorar las relaciones interpersonales, incluso cantar o tener un hobby, eso ayuda a mantener a nuestro sistema inmune lejos de la inflamación. Para quienes tienen alergias, es recomendable acudir con un especialista, alergólogo o alergóloga, para recibir un tratamiento adecuado. Hemos escuchado que para estar saludables hay que reforzar nuestro sistema inmune. Ahora sabemos qué acciones podemos hacer para que la inflamación esté a favor de nuestro bienestar. Con imágenes de Cristian Meléndez y Ángel González, 11 Lab, Itzel Gómez Gurrola. Y hace unas horas la Real Academia de Ciencias de Suecia anunció los galardonados del Premio Nobel de Química 2025 por crear nuevas reglas en esta disciplina científica. Este fue el momento. Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto en Japón, Richard Robson, de la Universidad de Melbourne en Australia, y Omar M. Yagi, de la Universidad de California en Estados Unidos, por el desarrollo de las estructuras organometálicas. ¿Pero qué son estas estructuras? Hagamos una analogía. Imaginen un edificio con habitaciones y pasillos, pero en lugar de ladrillos y cemento está hecho de moléculas orgánicas y iones metálicos. Estas estructuras tienen cavidades que pueden almacenar moléculas. Juntos, los iones y las moléculas metálicas se organizan para formar cristales con grandes cavidades. A esos materiales, que son porosos, se les denominan estructuras metaorgánicas, lo que les hace ideales para aplicaciones como poder, por ejemplo, obtener agua del aire en el desierto, también eliminar residuos de medicamentos en el agua o en el suelo, o capturar dióxido de carbono. Este es uno de los principales gases contaminantes de la atmósfera. Los galardonados desarrollaron una nueva forma de arquitectura molecular. También pueden catalizar reacciones químicas y almacenar gases tóxicos. Es como tener una herramienta versátil que puede ayudar a resolver algunos de los problemas de nuestra época, tales como la seguridad hídrica o el calentamiento global. Esto abre la puerta a nuevas posibilidades en resolver problemas globales a partir de entender la materia, pues los científicos premiados encontraron maneras de crear materiales completamente nuevos con nuevas funciones. Este es el Premio Nobel número 115 de Química. Únicamente 8 mujeres han recibido este galardón en toda su historia, en más de un siglo. Bueno, hasta aquí la información de 11 Lab. Lupita. Oye, me surge una duda, no sé si entre en tu ámbito, pero por ejemplo, yo me acuerdo que antes el Premio Nobel correspondía a una, si acaso 2 personas. Ahora vemos que estos premios se entregan a 3 personas y no solo eso, sino de distintos países. Son proyectos en los que están trabajando los 3 en común, se reúnen, desarrollan el proyecto, o cada quien desde su país, desde su trinchera trabaja y se les reconoce en particular por las tareas que desembocan en el proyecto final que nos presentas muy gráficamente ilustrado esta mañana. Sí, pues estas investigaciones tienen también ciertas categorías. Por ejemplo, se les dio
por crear nuevas herramientas para desarrollar otro tipo, digamos que es la base de la arquitectura molecular, la base para poder tener otras aplicaciones en cualquiera de los ámbitos. Y cada uno de estos científicos están desarrollando en su propia línea de investigación, pero lo que ellos descubren es importante para poder consolidar nuevo conocimiento. Entonces, algunos no están completamente relacionados, pero así funciona la ciencia. Cuando se escriben, por ejemplo, artículos científicos, hay una serie de autores, hay 5, 8, 10, incluso 15 personas que trabajan para poder resolver problemas y pues la investigación tiende a ser interdisciplinaria. Se trabaja bajo una misma línea de investigación, pero hay ciertas contribuciones para poder responder. Entonces, algunos de ellos sí están relacionados porque es, digamos, la misma área, pero cada quien tiene su propia especialización y por eso también son de otras partes del mundo. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Oye, Itzel, alergias y envejecimiento. Al ver la nota que nos compartías, la información que nos compartías y lo que expone precisamente pues esta doctora del CINVESTAF, ¿cabe la posibilidad de que las alergias que presentamos cuando pequeños se puedan ir disipando hacia la edad adulta o incluso hacia la vejez? Pues lo que ella encontró es todo lo contrario, que conforme vamos envejeciendo, el proceso inflamatorio que tenemos en nuestro cuerpo se va exacerbando. Por eso es muy importante que hagamos ejercicio, durmamos bien y comamos bien. Porque el sistema inmunológico, esas tres cosas son la clave para mantener un sistema inmunológico pues fuerte, adecuado para que pues las alergias, sabemos hoy con la evidencia que hay, que no se curan, se van a exacerbar a lo largo del tiempo de la persona, pero sí se pueden controlar. Entonces creo que la clave es también pues mantener estos hábitos que ya conocemos, pero pues ahora el sistema inmunológico pues es muy importante para cuidarlo. Claro, es nuestra defensa ante todo y era lo que ponían siempre por delante en el tema COVID, ¿no? Si Claro. tienes un sistema inmunológico fuerte, estás frenando todo este tipo de ataques que vienen de fuera o incluso el mismo cuerpo los desarrolla. Y pues reducir todos los factores de riesgo, ¿no? O sea, el tabaquismo, el alcoholismo también, ¿no? O sea, otro tipo de elementos que podemos controlar. Claro Muy que bien. sí se puede. Gracias, Itzel. Muchas gracias. Nos vemos Buenos mañana. días. Con los Sí, Nobel mañana el nos día de vemos. mañana. Gracias, Itzel Gómez Gurrola. Y nos vamos con el tema de la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Berta Alcalde Luján. Ha hecho este desmentido de que se haya reservado información sobre lo ocurrido con la pipa de gas en Iztapalapa, la fuga de gas, después la llamarada tremenda que hubo, los daños, las personas afectadas, algunas fallecidas. Esto pasó el 10 de septiembre y bueno, en entrevista con 11 Noticias, la fiscal aseguró que la información se hace pública hasta donde la ley lo permite y no se oculta, como lo indicará un medio de comunicación. Nosotros, cuando nos hacen solicitudes de transparencia, no podemos otorgar como tal información de las carpetas de investigación si no son partes involucradas. En medio se dijo que la Fiscalía quería esconder los resultados de la investigación, quería esconder los videos, cuando todo lo contrario, ¿no? Nosotros lo que queremos es transparentar lo más posible cómo va caminando esta investigación. Hemos sido muy abiertos. La fiscal de la Ciudad de México adelantó que el próximo viernes habrá conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de las primeras investigaciones. Y vamos este viernes, como ya lo decía, a explicar incluso con presencia de los peritos cuáles son los resultados, ¿no? De tal manera que pueda haber muchísima transparencia de las causas de este incidente. No, la verdad es que la fiscal indicó que se trabaja en coordinación con las víctimas de lo ocurrido en el Puente de la Concordia y sus familiares para garantizar la reparación del daño y el acceso a la justicia. La Secretaría de Salud brindó el informe más reciente sobre las personas afectadas por la explosión de la pipa allá en Iztapalapa, que ocurrió, como sabemos, el pasado 10 de septiembre. Y es que a la fecha, 3 personas más fueron dadas de alta. Es una noticia que nos llena de esperanza, es lo que refirió la dependencia a través de sus canales oficiales. 9 personas continúan hospitalizadas y con profundo respeto pues se recuerda a 31 personas que lamentablemente han perdido la vida. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Más de 390,000 vacunas se van a aplicar en el Estado de México hasta el 31 de diciembre. Es parte de una campaña de inoculación 2025 en la entidad. La Secretaría de Salud reforzará y completará esquemas de inyecciones contra hepatitis A y B, contra varicela, sarampión, rubiola, neumococo, tétanos, difteria, influenza y COVID-19. Lo hará en los 125 municipios del Estado de México. Los biológicos se van a distribuir por 57 unidades móviles de refrigeración para garantizar su calidad. En el caso específico del sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México ha aplicado de abril a agosto de este año más de 8,575 dosis de triple y doble viral, cifra superior a las 465,281 dosis registradas en el mismo lapso, pero de 2024. Y a nivel nacional, hasta ahora se reportan 4,908 casos. Y mire, las empresas farmacéuticas exhibidas en días pasados por incumplimiento en la entrega de medicamentos, esto al sector salud, bueno, pues ya empezaron a aplicarse en esta entrega de suministros. Esto de acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud en el Gobierno de México. Por lo menos en el caso de oncológicos, de tener antes 10, 15 compañías con problemas, hemos bajado a 3, 4. Entonces sí hemos visto una mejora. Eso ha incidido claramente también en mayor abasto en el IMSS Bienestar en particular, y estaremos tomando acciones concretamente con compañías con las cuales no han acusado de recibido en estas 2 semanas, es decir, las que tienen incumplimientos y no han mostrado ninguna voluntad. El subsecretario Eduardo Clark adelantó que el gobierno federal revisará las presentaciones de medicamentos de bajo volumen, es decir, aquellos que son controlados o de menor uso, y previó que el 2026 sea el año de la digitalización del sistema de compra del sector salud. Es una buena noticia que en el 86% de los planteles del país se haya dejado de vender los productos chatarra en sus cooperativas, y esto es de acuerdo con una encuesta realizada por la propia Secretaría de Educación Pública, lo que demuestra que se está consolidando precisamente uno de los objetivos centrales de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, recordó que los lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del sistema educativo nacional regulan precisamente la distribución y sobre todo este expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel en las escuelas de los 3 tipos educativos. Agregó el secretario de Educación Pública que es una medida que asegura que los productos disponibles en los planteles cumplan sobre todo con criterios de nutrición adecuados. Se fortalezca así la formación de estilos de vida saludables entre la comunidad escolar y también esto se haga extensivo a sus hogares. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, destacó que el objetivo es garantizar una comunidad sana. Vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Regresamos al estudio de 11 Noticias para enlazarnos directamente hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya llegaron nuestras y nuestros connacionales. Ingrid Sánchez ha estado ahí desde muy temprano precisamente pues para atestiguar esta llegada y también lo que tenga que decir todo este equipo legal que les acompaña. Sabemos que ya llegaron. Adelante, Ingrid, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angélica, Lupita. Así es, nos encontramos en este momento en la puerta 8 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace apenas unos minutos salieron por fin los y las delegadas de la flotilla global Sumus, que como sabemos pues se encontraban desde hace más de 24 horas en tránsito desde Israel, de donde fueron liberados de la cárcel de Ketziot. A partir de ese momento los trasladaron vía terrestre a Jordania y luego de eso volaron a Estambul. En Estambul tomaron un vuelo hacia acá, tuvieron una escala de varias horas en Estambul. Finalmente, después de un vuelo de alrededor de 12 horas, aterrizaron en nuestro país. Sabemos que los recibió el canciller Juan Ramón de la Fuente, los acompañó también durante todo el camino el embajador de México en Israel. Ellos comentan que la Embajada de México en Israel les dio un trato muy bueno, agradecen mucho el trato de la embajada y
pues lo que señalan es que todavía no saben qué es lo que va a continuar, si van a hacer algún tipo de acción legal o cuál va a ser los siguientes pasos de este proceso. Lo que afirmaron en sus primeras palabras, señalaron, pues fue la necesidad de romper el bloqueo contra la Franja de Gaza y de tratar de detener el genocidio. Entonces, bueno, estas son algunas de las palabras que nos dieron ellos y ellas, y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias, gracias Ingrid Sánchez. De cualquier forma estaremos pendientes de esto que ocurre. Pues vamos con la información que tiene que ver con... Gracias, ya nos vamos. Seguimos el